Seguimos en Colombia. El acuerdo para la terminación del conflicto firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC contempló la creación de una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que debe encargarse de coordinar los procesos de búsqueda, identificación, localización y entrega digna de restos a sus familiares. Cifras oficiales indican que hay más de 60.000 personas desaparecidas, aunque organizaciones discrepan de esos números. El presidente Juan Manuel Santos indicó ayer en un evento en Antioquia, esto en el noroccidente del país, que este martes se va a juramentar la directora de la comisión. Este próximo martes, ministro de Justicia, vamos a posesionar a la directora de una unidad especial que creamos para buscar las personas desaparecidas durante el conflicto, para que todas esas miles y miles de familias que siguen angustiadas para saber dónde están sus seres queridos puedan encontrarlos. Para hablar de este tema, le doy la bienvenida a Fernando Vargas Kemba, es el presidente del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla. Gracias por estar con nosotros, una muy buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer. Hemos escuchado decir al presidente Juan Manuel Santos y a los desmovilizados de las FARC que las víctimas son precisamente el centro de este proceso de paz en Colombia. Y le pregunto a usted, ¿las organizaciones de víctimas han sido consultadas, informadas tal vez de cómo se va a proceder para encontrar a esos desaparecidos durante el conflicto armado? Esta nueva organización creada por el gobierno nacional en el marco de los acuerdos de La Habana con las FARC es otro aparato burocrático creado en torno a esta calamidad nacional que se llaman los desaparecidos. Es que, a ver, yo quiero recordarles esto de crear una unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Simplemente es la creación de otro aparato como la Comisión de la Verdad o como la JEP, que es un aparato al servicio de la ideología de izquierda para poder generar unos dividendos políticos en el posconflicto. De manera que, por ejemplo, yo les recuerdo, en el año 2000 hay un decreto de creación de la Comisión Nacional de Desaparecidos, que tiene judicialmente esa misión de buscar a los desaparecidos desde el año 2000. En el año 2005 se crearon los protocolos de búsqueda de desaparecidos en Colombia. En el año 2007, con un decreto, se hace permanente esa comisión, de manera que ahora, sorprendentemente, en los acuerdos generan una nueva unidad de búsqueda de desaparecidos que dicen que es extrajudicial y tiene las mismas funciones que tenía o que tiene asignada la Comisión de Desaparecidos, que no ha sido desaparecida, continúa actuando, y aún en el decreto que reglamenta o que pone en funcionamiento esta unidad de desaparecidos, dice que debe recibir todos los informes de la Comisión de Desaparecidos. De manera que esto es sencillamente un aparato burocrático al que no tenemos ni idea de qué presupuesto le ha girado el gobierno, ni el número de personas que la van a conformar. De manera que este es un tema eminentemente político, el tema de los desaparecidos. Aquí no hay certeza de las cifras ni de los autores de los desaparecidos, y por el contrario, hay una gran manipulación, recordemos Mapiripán, de cómo los desaparecidos generan no solo condenas contra las instituciones del Estado, sino grandes dividendos económicos a las organizaciones ONGs que están detrás de esas demandas. Señor Vargas, precisamente quería preguntarle por eso, ¿por qué las cifras oficiales y las que manejan organizaciones de víctimas, sobre víctimas del conflicto armado, son tan diferentes? Porque es que cada organización está politizada. El asunto es, este tema de los desaparecidos, de la desaparición forzada en Colombia, es un tema que internacionalmente solo se lo aceptan a los agentes del Estado como autores. De manera que aquí en Colombia tenemos organizaciones criminales desde hace 60 años, como son las guerrillas en Colombia, que han desaparecido miles de colombianos, pero que no han tenido la búsqueda ni la sentencia judicial, porque yo les invito a ustedes a que averigüen cuántas sentencias ha proferido la justicia colombiana contra las FARC o contra el ELN por desaparición forzada, y se van a sorprender ustedes. Este tema es tan político como político es el tema del desplazamiento. Estos temas son tan inflados con el ánimo de generar condenas nacionales e internacionales contra los miembros de la fuerza pública, a quienes achacan la autoría de las desapariciones forzadas, tapando la autoría de las FARC o tapando la autoría, por ejemplo, recordemos, aquí hay episodios históricos como Tacuelló,
donde más de 200 miembros del mismo grupo guerrillero fue asesinado a machete, cortado el cuello y enterrados en una fosa común. De eso hay evidencia fotográfica. De ahí para acá partan ustedes. Estamos hablando del año 84 de Tacuelló. Vean ustedes la cantidad de personas que han asesinado las guerrillas, la cantidad de secuestrados que no devolvieron y que seguramente son desaparecidos, están enterrados en alguna fosa, en alguno de los campamentos. Pero yo les pregunto, ¿dónde están los muertos de las FARC en los combates con el ejército durante 60 años? ¿Dónde están los muertos de la FARC en los combates con los paramilitares en 60 años? ¿Dónde están los muertos que han generado la FARC internamente en sus ajusticiamientos? ¿Los van a hacer pasar hoy por víctimas del Estado y van a cobrar millonarias recompensas contra los impuestos de los colombianos? Ahora, le he escuchado decir y asegurar que en el país debe haber un debate serio, profundo, sobre este tema de las desapariciones o de los desaparecidos durante el conflicto armado. ¿Por dónde se debe comenzar para, de alguna manera, hacer justicia, brindar tranquilidad y paz y responder también a esas familias que al día de hoy todavía siguen buscando a sus seres queridos? Nosotros tenemos desde el año 91 existencia en Colombia como organización de víctimas de la guerrilla. Tenemos estudios realizados desde el año 91 y hemos hecho seguimientos en las regiones en el tema de la desaparición forzada, pero nunca hemos sido convocados ni por Fiscalía ni por el Gobierno Nacional para que aportemos en los debates y aclaremos los temas. De manera que esto ha sido manejado sesgadamente, como así ha sido elegido por una comisión de escogencia sesgada de 5 miembros, 2 miembros de la Universidad Nacional, imagínense ustedes, de Colombia, y 3 extranjeros con militancia izquierdista definida. Se dan el lujo de venir a crearnos, a escoger una directora de la nueva unidad de búsqueda de desaparecidos con una militancia izquierdista, con ONGs de izquierda que han demandado a Colombia a nivel internacional y que tienen además historia de persecución contra miembros de la fuerza pública en varias investigaciones en Colombia, de manera que mientras no haya transparencia, mientras no haya equidad, mientras no haya participación de las organizaciones víctimas de la guerrilla que hemos estado trabajando este tema, seguramente este tema siempre será sesgado. Yo les digo, en el año el año 98 denunciamos la desaparición con listado propio de los medios de comunicación, con listado de cerca de 500 miembros de la fuerza pública desaparecidos durante el desarrollo de operaciones militares a manos de las guerrillas. Pregunto yo, ¿dónde están? ¿Por qué no se pregunta por los desaparecidos? La fuerza pública tiene muchos desaparecidos en las operaciones militares. La guerrilla los ha enterrado, los ha asesinado y los entierra. ¿Por qué no se habla sobre eso? ¿Por qué buscan? Miren, en Bogotá, por ejemplo, se presenta en el año pasado, se presentaron cerca de 3.600 desaparecidos en Bogotá. Van a acusar también al ejército, van a acusar a los organismos de seguridad de los desaparecidos de Bogotá, cuando 1.600 son hombres y 1.700 son mujeres, y de esos más o menos 1.000 de cada grupo están sin aparecer. ¿Qué pasa? ¿Por qué el narcotráfico desaparece? ¿Por qué no se investigan cosas seriamente en Colombia sobre este tema y dejamos un poco la politiquería y el odio antimilitarista y el odio contra los organismos de seguridad del Estado? Bien, quiero agradecer a Fernando Vargas Kemba, presidente del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, un tema que todavía está sobre la mesa. Hay familias que representa el señor Vargas que todavía están exigiendo que sus familiares, al menos los restos, si es así, pues sean entregados. Un tema que por supuesto va a estar todavía en la agenda informativa y noticiosa de Colombia. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros. A ustedes, muy amables.